¿Cómo encontrar paz en Dios cuando mi vida carece de sentido? ¿Qué haces cuando tu vida no tiene sentido? Incluso creyendo en Dios. No es falta de cosas, no es falta de intentos. Es algo más profundo. Te levantas, sigues adelante, haces lo que tienes que hacer, pero por dentro hay un vacío que no sabes explicar. Y lo más difícil es esto. Ni siquiera tu fe parece llenar ese espacio como antes. Tal vez nunca te dijeron esto con claridad. Sentir que tu vida no tiene sentido no significa que no lo tenga. Puede significar que estás desconectado de la fuente correcta. Porque cuando pierdes la conexión con Dios en lo profundo, todo empieza a sentirse sin dirección, sin propósito, sin vida. Hoy vas a entender algo que puede cambiar tu forma de ver este momento. No vas a salir de aquí con motivación superficial. Vas a aprender cómo encontrar paz real en Dios, incluso cuando no entiendes tu vida, incluso cuando nada parece cambiar afuera. Y esa paz no depende de lo que tienes, depende de a quién estás conectado. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar ese vacío en un punto de encuentro con Dios y darte una paz que no depende de circunstancias. Cuando la vida pierde sentido, lo que realmente está faltando. Cuando todo parece perder sentido, la primera reacción es pensar que falta algo afuera. Un cambio, una oportunidad, una respuesta, una dirección clara. Pero la mayoría de las veces, el problema no está en lo que falta alrededor. Está en lo que falta dentro. Ese vacío que sientes no es solo emocional, es una señal de desconexión interna. Tu alma fue diseñada para algo más profundo, algo que no se llena con logros, rutinas o distracciones. Y cuando esa conexión se debilita, todo lo demás comienza a perder valor. Ahora detente y pregúntate con sinceridad: ¿estás buscando sentido en lo que haces o en lo que eres delante de Dios? Porque si todo tu valor está en lo externo, cualquier cambio puede derrumbarte por dentro. Y en el siguiente paso vas a descubrir un error muy común que mantiene a muchas personas atrapadas en este vacío. Porque están buscando en el lugar equivocado sin darse cuenta. El engaño de buscar propósito fuera antes de dentro. Hay una trampa silenciosa que mantiene a muchas personas atrapadas en ese vacío. Creer que el propósito está afuera, esperando ser encontrado en algo nuevo, un nuevo camino, un nuevo logro, una nueva etapa. Y mientras tanto, sigues corriendo, buscando, intentando llenar algo que no se resuelve desde lo externo. El problema es que puedes cambiar todo a tu alrededor y aún así sentir lo mismo por dentro, porque el propósito no comienza en lo que haces. Comienza en quién eres cuando estás en conexión con Dios. Sin esa base, todo lo demás pierde consistencia con el tiempo. Ahora reflexiona con sinceridad. ¿Cuántas veces pensaste que algo externo iba a darle sentido a tu vida y al alcanzarlo, el vacío seguía ahí? Eso no es fracaso, es una señal de que estás buscando en el lugar equivocado. Y lo que viene ahora puede darte alivio, porque no eres el único que ha sentido esto, incluso creyendo en Dios, y entender eso cambia la forma en que enfrentas este proceso. ¿Por qué incluso creyendo en Dios puedes sentirte perdido? Creer en Dios no te hace inmune al vacío. Puedes tener fe, conocer verdades espirituales, incluso orar, y aún así sentirte desconectado por dentro. Y eso confunde, porque piensas que algo está mal contigo, como si estuvieras fallando espiritualmente. Pero necesitas entender esto con claridad. No es falta de fe, es falta de profundidad en la conexión. Puedes saber de Dios sin estar realmente conectado con Él en lo íntimo. Y cuando esa conexión no es constante, el interior comienza a vaciarse poco a poco. Ahora piensa con honestidad. ¿Tu relación con Dios es algo que vives en lo profundo o algo que mantienes en momentos específicos? Esa diferencia es más importante de lo que parece, porque no se trata solo de creer,
se trata de permanecer. Y en el siguiente paso, vas a descubrir algo que puede cambiar completamente tu forma de ver este vacío. Porque no es el final de tu camino, es una señal que apunta hacia algo que aún no has entendido. El vacío no es el final, es una señal. Ese vacío que sientes no llegó para destruirte, llegó para despertarte, aunque incomode, aunque duela, aunque te haga cuestionar todo. Porque cuando todo pierde sentido, es cuando comienzas a darte cuenta de que estabas sosteniéndote en cosas que no eran suficientes. El problema es que muchos interpretan ese vacío como algo negativo que hay que eliminar rápido. Intentan llenarlo con distracciones, cambios, nuevas metas, pero ese vacío no es un error, es un aviso. Está señalando que hay algo más profundo que necesita ser atendido. Ahora detente un momento, y si ese vacío es una invitación, no para hacer más, sino para volver a lo esencial, para reconectar con Dios desde un lugar más real, más honesto, más profundo que antes. Y lo que viene ahora te va a ayudar a entender mejor ese mensaje, porque tu alma está hablando y lo que está diciendo puede darte la claridad que tanto estás buscando. Lo que tu alma está intentando decirte cuando todo parece vacío. Tu alma no se queda en silencio, solo que no siempre sabes cómo escucharla. Ese vacío, esa falta de sentido, no es ausencia de voz. Es una forma distinta de comunicación. Es como una señal interna que te dice que algo necesita ser reajustado, alineado, restaurado. Muchas veces sigues adelante sin detenerte a entender lo que está pasando dentro de ti. Ignoras lo que sientes, lo cubres con ocupación, con ruido, con actividades. Pero el alma no se satisface con eso. Necesita verdad, necesita conexión, necesita propósito real. Ahora reflexiona con sinceridad. ¿Qué estás evitando enfrentar dentro de ti? Porque ese vacío puede estar señalando áreas donde te desconectaste, donde perdiste dirección, donde dejaste de nutrir tu relación con Dios. Y en el siguiente paso vas a ver por qué intentar llenar ese vacío con cosas externas no solo no funciona, sino que puede hacer que te sientas aún más perdido con el tiempo. El peligro de intentar llenar el vacío con distracciones. Cuando sientes vacío, lo primero que haces es intentar no sentirlo. Buscas distracciones, te mantienes ocupado, llenas tu tiempo con cosas que te hagan olvidar lo que está pasando dentro. Y por un momento parece funcionar, pero solo por un momento. El problema es que esas distracciones no resuelven nada, solo aplazan lo que necesitas enfrentar. Y cuanto más evitas ese vacío, más profundo se vuelve. Porque no está pidiendo ser ignorado, está pidiendo ser entendido. Ahora pregúntate con honestidad, ¿cuánto de tu día está ocupado evitando pensar en lo que sientes? Porque puedes llenar tu agenda y aún así sentirte vacío. Eso no es falta de actividad, es falta de conexión. Y en el siguiente paso vas a descubrir algo que puede cambiar tu forma de ver tu rutina. Porque no todo lo que haces significa que estás avanzando hacia un propósito real. La diferencia entre estar ocupado y tener propósito. Puedes llenar cada hora de tu día y aún así sentir que nada tiene sentido. Estar ocupado no es lo mismo que tener propósito. La ocupación mantiene tu mente distraída, pero el propósito le da dirección a tu alma. El problema es que la ocupación te da la sensación de avance sin transformación real. Haces cosas, cumples tareas, sigues rutinas, pero al final del día algo dentro de ti sigue vacío, porque lo que haces no está conectado con lo que realmente necesitas vivir por dentro. Ahora detente y reflexiona. ¿Estás haciendo cosas porque llenan tu tiempo o porque tienen un significado delante de Dios? Esa pregunta puede incomodarte, pero también puede abrirte los ojos. Y en el siguiente paso vas a descubrir cómo reconocer si estás desconectado de ti mismo y de Dios. Porque ese es el punto donde todo comienza a perder sentido sin que te des cuenta.
Cómo reconocer que estás desconectado de ti y de Dios. La desconexión no siempre se siente como algo evidente. No es un momento claro donde todo se rompe. Es algo sutil, progresivo. Empiezas a perder interés. Te cuesta encontrar sentido en lo que antes era importante. Tu interior se vuelve más indiferente que dolido. Y espiritualmente ocurre lo mismo. Sigues creyendo, pero ya no sientes cercanía. Hablas con Dios, pero sin profundidad. Lees, escuchas, participas, pero algo dentro de ti no responde igual. Es como si estuvieras presente por fuera, pero distante por dentro. Ahora pregúntate con sinceridad: ¿cuándo fue la última vez que sentiste conexión real contigo mismo y con Dios? No una emoción momentánea, sino una claridad interna, una paz que no necesitaba explicación. Y lo que viene ahora puede parecer simple, pero es decisivo, porque el primer paso para recuperar esa conexión no es hacer más, es algo que casi nadie está dispuesto a hacer. El primer paso para recuperar la paz: detenerte. No necesitas correr más, necesitas detenerte, porque mientras sigues en movimiento constante, no tienes espacio para percibir lo que está pasando dentro de ti. Y sin darte cuenta, llevas el mismo vacío contigo a cada lugar al que vas. Detenerte no es perder tiempo, es recuperar dirección. Es el momento donde dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a observar lo que sientes, lo que piensas, lo que necesitas. Es incómodo al principio, porque te enfrentas a lo que has estado evitando. Ahora piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste sin distracciones, sin ruido, sin intentar escapar de tus propios pensamientos? Ese espacio es donde comienza el cambio, aunque no lo sientas de inmediato. Y en el siguiente paso, vas a descubrir por qué ese silencio que muchos evitan puede convertirse en el punto exacto donde vuelves a encontrarte con Dios. El silencio como punto de reencuentro con Dios. El silencio no es ausencia, es espacio. Es el lugar donde dejas de llenar todo con ruido y empiezas a percibir lo que es más profundo. Y aunque al principio incomode, ese silencio tiene un propósito que muchos no alcanzan a entender. Porque cuando todo se queda en calma, lo que está dentro comienza a salir. Pensamientos, emociones, preguntas. Y ahí es donde muchas personas se levantan y vuelven al ruido. Pero si permaneces, algo empieza a cambiar. Tu mente se desacelera, tu interior se abre y tu sensibilidad espiritual se activa. Ahora reflexiona. ¿Y si Dios no ha dejado de hablar, pero tú no has tenido el espacio para escucharlo? Esa posibilidad cambia tu forma de ver el silencio. Ya no es vacío, es una oportunidad. Y en el siguiente paso vas a descubrir cómo acercarte a Dios, incluso cuando no sientes nada. Porque ese es uno de los mayores obstáculos en este proceso. Cómo acercarte a Dios cuando no sientes nada. Hay momentos en los que intentas acercarte a Dios y no sientes absolutamente nada. Ninguna emoción, ninguna claridad, ningún consuelo inmediato. Y eso puede hacerte pensar que no tiene sentido seguir intentándolo. Pero aquí está la clave. Acercarte a Dios no depende de lo que sientes, depende de lo que decides. Porque si solo te acercas cuando sientes algo, tu conexión siempre será inestable. La verdadera profundidad comienza cuando eliges permanecer incluso en la sequedad. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si dejas de buscar sentir algo y empiezas a buscar simplemente estar con Dios? Sin presión, sin expectativas, solo presencia. Ese cambio transforma la forma en que vives tu fe. Y en el siguiente paso, vas a entender algo que puede quitarte un peso, porque quizás has estado confundiendo propósito con algo que no es, y eso está afectando tu paz. El propósito no siempre es claro, pero la paz sí puede serlo. Uno de los errores más comunes es creer que necesitas entender tu propósito para tener paz.
como si primero tuvieras que tener todas las respuestas para poder sentirte bien. Y mientras no sabes hacia dónde vas, sientes que todo pierde sentido. Pero la paz no funciona así. La paz no depende de que todo esté claro, depende de con quién estás conectado. Puedes no entender tu camino, pero aún así experimentar paz cuando estás alineado con Dios en lo profundo. Ahora, reflexiona. ¿Has estado esperando claridad para sentir paz? Eso te mantiene en un ciclo de ansiedad, porque buscas algo que puede tardar en revelarse, mientras descuidas algo que puedes vivir desde ahora. Y en el siguiente paso, vas a descubrir qué significa realmente tener propósito en Dios, porque es muy diferente de lo que muchas veces te han hecho creer. Lo que realmente significa tener propósito en Dios. Muchos creen que tener propósito es descubrir algo grande, visible, algo que le dé sentido inmediato a todo. Pero el propósito en Dios no comienza con lo que haces. Comienza con a quién perteneces y cómo vives cada día en relación con Él. El propósito no siempre se revela como una misión clara desde el inicio. Se construye en lo cotidiano, en la forma en que decides vivir, en cómo respondes a lo que estás atravesando. Es una dirección interna antes que una definición externa. Ahora pregúntate con sinceridad, si hoy no tuvieras claridad sobre el futuro, ¿podrías vivir con sentido en el presente? Porque ahí es donde muchos se bloquean. Esperan una gran revelación y pierden la oportunidad de vivir con propósito ahora. Y en el siguiente paso, vas a recibir algo práctico, una forma simple de empezar a reconectar contigo mismo y con Dios en tu día a día. Una práctica diaria para reconectar con tu interior. No necesitas algo complejo para comenzar a salir de ese vacío. Necesitas algo constante. Empieza con un momento del día donde te detengas de verdad. Sin distracciones, sin prisa, sin intentar llenar el espacio con ruido. Solo tú y Dios. En ese momento, no busques respuestas rápidas. Quédate en silencio, observa lo que sientes, reconoce lo que hay dentro de ti. Luego habla con Dios con honestidad, sin intentar decir lo correcto, sino lo real. Esa práctica, repetida cada día, empieza a cambiar tu interior poco a poco. Durante el día, vuelve a ese punto. Cuando sientas vacío, no lo evites. Haz una pausa breve, respira, recuerda que Dios está contigo y vuelve a centrarte. No necesitas mucho tiempo. Necesitas intención, y en el siguiente paso vas a descubrir cómo encontrar sentido incluso cuando todo sigue siendo confuso. Porque ahí es donde muchos abandonan el proceso sin darse cuenta. ¿Cómo encontrar sentido en medio de la confusión? Hay momentos en los que nada encaja. No entiendes lo que estás viviendo, no ves dirección clara y todo parece desordenado. Y es justo ahí donde el sentido parece desaparecer, porque lo estás buscando en la claridad, cuando en realidad puede existir incluso en medio de la confusión. El sentido no siempre viene de entender todo, viene de cómo decides vivir lo que no entiendes. Puedes estar en una etapa confusa y aún así vivir con intención, con fe, con dirección interna, porque el sentido no depende de tener respuestas, depende de tu conexión con Dios en medio de ese proceso. Ahora reflexiona. ¿Estás esperando entender para avanzar o estás dispuesto a avanzar aún sin entender completamente? Esa decisión cambia tu experiencia. Porque cuando eliges permanecer, incluso en la incertidumbre, algo dentro de ti comienza a ordenarse. Y en el siguiente paso, vas a enfrentar un error muy común que bloquea ese avance. Porque muchos esperan sentir algo antes de dar el siguiente paso. El error de esperar, sentir algo para avanzar. Hay un bloqueo silencioso que te detiene más de lo que imaginas. Esperar sentir algo para poder avanzar. Esperas motivación, claridad,
una señal emocional que te confirme que estás en el camino correcto. Y mientras eso no llega, te quedas en el mismo lugar. El problema es que las emociones son variables. Hoy puedes sentir impulso, mañana no. Y si tu movimiento depende de eso, tu vida se vuelve inestable. No avanzas por convicción. Avanzas solo cuando sientes algo. Y eso te mantiene atrapado. Ahora pregúntate con honestidad, ¿cuántas decisiones importantes has postergado esperando sentirte mejor primero? Esa espera prolonga el vacío porque no estás respondiendo a lo que sabes que necesitas hacer. Y en el siguiente paso vas a entender cómo Dios trabaja justamente en esas etapas donde nada parece cambiar, porque ahí es donde muchos pierden la perspectiva. Cómo Dios trabaja en temporadas donde todo parece vacío. Hay temporadas en las que parece que nada se mueve. No hay avances visibles, no hay cambios claros, no hay respuestas que te den dirección. Y en ese silencio prolongado es fácil pensar que Dios no está haciendo nada. Pero la realidad es otra. Dios no siempre trabaja en lo visible, muchas veces trabaja en lo profundo. En tu carácter, en tu forma de pensar, en tu capacidad de sostenerte incluso cuando no entiendes. Es un trabajo silencioso, pero esencial. Ahora reflexiona. ¿Y si este tiempo no es estancamiento, sino preparación? Porque lo que Dios forma en lo oculto es lo que sostiene lo que vendrá después. Aunque no lo veas ahora, hay algo desarrollándose dentro de ti. Y en el siguiente paso, vas a descubrir qué hacer cuando sientes que nada cambia, porque ese es el punto donde muchos pierden la constancia y vuelven al mismo ciclo. ¿Qué hacer cuando sientes que nada cambia? Hay un punto donde la frustración aparece. Haces lo que sabes que es correcto, intentas mantenerte firme, buscas a Dios, pero todo sigue igual. Y esa sensación de no avanzar puede desgastarte más que el problema en sí. Aquí es donde necesitas cambiar tu enfoque. No midas tu proceso solo por lo que ves afuera. Empieza a observar lo que está cambiando dentro de ti. Tu forma de reaccionar, tu nivel de calma, tu capacidad de permanecer. Esos cambios son reales, aunque no sean visibles de inmediato. Ahora pregúntate con sinceridad, ¿estás esperando cambios externos para validar lo que Dios está haciendo en ti? Porque si solo miras afuera, puedes perder lo que está ocurriendo en lo profundo. Y en el siguiente paso, vas a llegar a un momento clave. El punto donde todo comienza a cambiar dentro de ti, aunque nada haya cambiado alrededor. El momento en que todo comienza a cambiar dentro de ti. Hay un momento que no se anuncia, no hace ruido, pero lo cambia todo. No ocurre cuando las circunstancias mejoran. Ocurre cuando algo dentro de ti se alinea. Cuando dejas de resistir lo que estás viviendo y comienzas a habitarlo con una nueva conciencia. Es el punto donde ya no dependes de entender todo para estar en paz. Donde el vacío deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio donde puedes encontrarte con Dios. No porque todo tenga sentido de repente, sino porque tu interior dejó de buscarlo en lo superficial. Ahora reflexiona. ¿Puedes recordar un momento en el que, aún sin tener respuestas, sentiste una calma diferente? Esa es la señal. No viene de afuera, no depende de lo que cambia. Nace de una conexión más profunda que se está formando dentro de ti. Y lo que viene ahora redefine todo lo que pensabas sobre este proceso. Porque necesitas ver tu vida desde una perspectiva completamente diferente. Tu vida no está vacía, está en proceso. Lo que hoy interpretas como vacío puede ser, en realidad, un proceso de transformación. No es que tu vida no tenga sentido, es que estás en una etapa donde el sentido no es evidente todavía. Y eso no significa ausencia, significa desarrollo.
Muchas veces quieres claridad inmediata, dirección definida, propósito visible. Pero Dios no siempre revela todo de una vez. Hay procesos que necesitan tiempo, profundidad, madurez. Y lo que estás viviendo puede ser parte de eso, aunque no lo comprendas completamente ahora. Ahora reflexiona con sinceridad. ¿Y si este momento no es un error en tu vida, sino una parte necesaria de tu crecimiento? Esa perspectiva cambia todo, porque deja de ser un vacío que te frustra y se convierte en un proceso que te forma. Y lo que haces a partir de aquí es clave, porque puedes seguir resistiendo lo que no entiendes o puedes comenzar a caminar con Dios dentro de este proceso. Y en este cierre vas a entender cómo dar ese paso con claridad. La paz, que no depende del sentido inmediato. Todo lo que has vivido hasta aquí apunta a una verdad que puede liberarte. No necesitas entender completamente tu vida para tener paz. La paz no nace cuando todo tiene sentido. Nace cuando decides confiar en Dios, incluso en lo que no entiendes. Este es el momento de cambiar tu enfoque. En lugar de buscar respuestas inmediatas, busca conexión. En lugar de exigir claridad, permite que Dios trabaje en tu interior. Porque cuando tu relación con Él se vuelve más profunda, el vacío pierde fuerza y tu vida comienza a adquirir sentido desde adentro. Llévate esto contigo. No estás perdido. Estás siendo guiado en un proceso que aún no ves completo. Y si decides permanecer, acercarte a Dios cada día, incluso sin sentir nada, vas a descubrir una paz que no depende de lo que pase afuera. Si este mensaje habló contigo, dale valor a lo que recibiste. Apoya este contenido con tu like y compártelo con alguien que también esté pasando por un momento donde todo parece no tener sentido. Porque esta palabra puede ser exactamente lo que necesita escuchar.